Hola, bienvenidos nuevamente. En este video realizaré una introducción a la programación orientada a objetos o OOP por sus siglas en inglés. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación el cual está construido alrededor de objetos. Pueden encontrar mayor información si revisan la documentación oficial de Microsoft dentro del apartado de programación orientada a objetos en C#. Comencemos por lo más básico. Los elementos más básicos de la programación orientada a objetos son las clases. ¿Qué es una clase? Una clase es un molde, un plano, un blueprint para crear objetos. Y a su vez también corresponde a un data type, un tipo de información. Una clase posee miembros o members of a class. Los miembros pueden ser variables, métodos o propiedades. Comencemos viendo las variables. Las variables pueden ser de tipo numéricas. Por ejemplo, tenemos variables que son de tipo de números enteros. Un ejemplo de este tipo de variables son las variables int, que pueden tomar números negativos o números positivos siempre que sean enteros y estén dentro del rango de la variable. Otro tipo de variables numéricas son los números reales. Un ejemplo de este tipo son las variables de tipo float, que aceptan números decimales como 1,1, 3,14, tanto negativos como positivos, siempre que estén dentro del rango de la variable. Otro tipo de variables que tenemos son variables de tipo de caracteres. Por ejemplo, tenemos char, que hace referencia a los números, a las letras, por ejemplo, A, B, C, y variable de tipo strings, que las utilizamos para crear palabras u oraciones y son básicamente un conjunto de 0 o más caracteres. Por ejemplo, hola mundo. Hola mundo reúne un conjunto de caracteres para formar palabras y oraciones. Siguiendo, tenemos variables de tipo booleanas, que son variables que lo utilizamos para operaciones lógicas y pueden tomar un valor de verdadero o falso. Y por último tenemos variables de tipo de referencia, que pueden ser referencias de un objeto dentro de una clase. La variable string es a su vez también una variable de tipo de referencia, puesto que hace referencia a los caracteres. Siguiendo con los miembros de la clase tenemos los métodos. Los métodos es un conjunto de líneas de código, de comandos que serán ejecutados cada vez que yo llame a mi método, a mi función. Por ejemplo, yo puedo tener un método para que cierto personaje dentro de mi videojuego realice un ataque, o por ejemplo, cuando muera. Un método llamado morir, y cuando mueras se van a ejecutar todas las líneas de código que yo haya especificado en mi método o en mi función. Y así yo puedo llamar a mi método cada vez que yo sea necesario y se ejecutarán las mismas líneas de código. Y por último, nuestra clase también tiene propiedades, que las propiedades es un mecanismo de traspaso de información más flexible que las variables. Nos permite controlar su accesibilidad y también controlar un poco los valores que puede tomar nuestra variable. A su vez, una clase tiene instancias de la clase. Las instancias de la clase se le denomina objeto y es una representación, un elemento creado en base a nuestra clase. Por ejemplo, vamos a crear nuestra clase atributos jugador. Nuestra clase atributos jugador va a tener variables. Estas variables van a ser, por ejemplo, ataque. Y va a ser de tipo int, va a ser una variable de tipo entero. Defensa va a ser una variable de tipo int también, un número entero. Daño por segundo va a ser una variable tipo float, va a aceptar valores decimales. Velocidad también será de tipo float,
nos aceptará valores decimales. Salud de tipo entera y nivel de tipo entero. A su vez, nuestra clase atributos jugador también tendrá ciertos métodos. Por ejemplo, subir de nivel. Subir de nivel tomará nuestra variable nivel y lo aumentará en 1. Y otro método que también tendrá será sufrir daño. Sufrir daño tomará la cantidad de daño que se le inflinja a nuestros atributos y se lo restará a nuestra salud. Ahora veamos cómo creamos una instancia de nuestra clase de atributos jugador. Primero vamos a crear otra clase. La llamaremos jugador. Y esta clase jugador también tendrá variables. La primera variable que crearemos será una variable que la denominaremos atributos. De hecho, aquí debo hacer una corrección. Los nombres de las variables comienzan con minúscula. Bueno, mi primera variable va a ser atributos. Y va a ser de tipo atributos jugador. Va a ser una instancia de la clase atributos jugador. Y va a tomar sus propios valores para los parámetros de sus variables, para ataque, defensa, daño por segundo, velocidad, etc. Va a tener sus propios valores para esas variables y las especificaremos para clase a clase, instancia a instancia. Y también tendremos una variable llamada nombre jugador. Nuestro jugador también tendrá métodos. Un método, por ejemplo, será mover. Mover hará referencia, tomará como parámetro nuestra variable atributos. ¿Por qué? Porque nuestra variable atributos es una instancia de la clase atributos jugador y atributos jugador tiene una variable denominada velocidad. Y la variable velocidad la utilizaremos para realizar el movimiento de nuestro personaje. Así vemos como nuestras clases nuestros objetos comienzan a interactuar entre sí. Otro método que tendrá nuestra clase jugador será atacar. Atacar también tomará como parámetro nuestra instancia llamada atributos. ¿Por qué? Porque atributos es una instancia de la clase atributos jugador y atributos jugador posee una variable denominada daño o daño por segundo y nosotros haremos referencia a esta variable, a daño por segundo para nuestro método atacar. Así vemos como nuestro jugador hace referencia a distintas clases, en este caso atributos jugador, para poder realizar sus métodos. Nuestra clase jugador también podrá tener instancias y cada instancia será un player, un jugador. Podemos tener múltiples instancias dependiendo si queremos tener un juego multijugador o de un solo jugador. Y cada instancia tendrá que definir su propia variable atributos jugador. De esta forma, cada jugador podrá tener distintos atributos, distintos valores para su ataque, distintos valores para su defensa, distinta velocidad, etc. De esta forma, reutilizamos nuestro código y nuestro código se vuelve mucho más limpio, mucho más flexible y no tendremos que codificar cada caso a caso la velocidad para cada jugador, volver a definir las variables, volver a crearlas, etc. Porque simplemente crearemos una variable de referencia que será una instancia de nuestra clase de atributos. Bueno, la programación orientada a objetos no solo se basa en las clases y las instancias de estas, sino que está fundamentada en pilares. Los pilares de la programación orientada a objetos son polimorfismo, encapsulación y herencia, pero eso lo veremos a lo largo del curso. Nos vemos en el próximo video.